Listo. Bueno, entonces la reunión la vamos a grabar toda la parte pues, de la charla acerca de la normatividad de parques. Vamos a dar inicio a la reunión. Están conectados virtualmente Sebastián Bustamante de la Secretaría de Turismo, Liliana Portilla, que es de la JAC de Bosques de Meléndez. Acá presencial tenemos a Janet Sánchez, que ahorita ya viene porque se acaba de retirar hace un momento al baño. Está Victoria este apellido y Margarita. Margarita Victoria de Parques, que es la persona de la parte jurídica encargada de dar la charla de normatividad. Está también Adonai, tenemos a César, a Carlos y a Andreita. Esas son las personas como que estamos acá en este momento. Y entonces vamos a dar prioridad a empezar por esta charla porque ellos tienen una reunión después en Cali, entonces necesitan pues hacer esto para poder desplazarse a la reunión. Entonces vamos a hacer primero esa parte. Bienvenida Margarita. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Me gustaría que ustedes dos se presentaran para conocerlos. Mi nombre es pues aquí trabajando en esta iniciativa y gracias de verdad por estar acompañándonos en este proceso que ha sido lento, pero ahí vamos poco a poco. A ustedes. Muchas gracias por Bueno, recibirme, por el espacio. ¿Un nombre? Diana Barón. Yo también soy acá habitante del territorio y soy una persona que está trabajando en varios proyectos que tienen que ver como con lo comunitario. Entonces, pues acá Donaí me dijo que la ayudara como a reactivar la mesa de turismo, que Ya. históricamente en el pasado había tenido pues varios momentos en los que funcionó. Entonces, pues estoy acá como en esa labor, ¿no? De ayudar en eso. Si los compañeros se quieren presentar o me gustaría conocerlos. Liliana y Bueno, mucho Sebastián. gusto. Mucho gusto. Mi nombre es Liliana Portilla, presidente de la Junta de Acción Comunal Bosques del Río Meléndez. Pues vengo también liderando varios procesos de comunidad en todo el corregimiento. Represento también a las mujeres del corregimiento de Villa Carmelo. Hemos presentado algunos procesos, algunos proyectos en beneficio de la comunidad. Y la idea en este espacio pues es seguir apoyando un tema pues tan importante para el corregimiento como es el tema de turismo y por supuesto lograrlo llevar a una posición mucho más elevada, con algo mucho más aterrizado que verdaderamente pues pueda ayudar al territorio. Y en lo que pueda apoyar, con mucho gusto y a la orden. Liliana, muchas gracias. Sebastián, ¿o quién se Gracias quiere a ti. presentar? Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Sebastián Bustamante, hago parte del equipo de la Secretaría de Turismo como enlace en los proyectos del territorio del corregimiento de Villa Carmelo. Muchas gracias, Sebastián, y excelente que estés aquí acompañándonos en esta pequeña charla. Vale, gracias a ustedes. Ay, pues está. Tan chistoso, ahora sí se ven. Es que es como que no suena. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Margarita Eugenia Victoria Costa, abogada de profesión. Trabajo en parques nacionales desde el año 2005. He tenido la oportunidad de moverme en varias dependencias de parques nacionales, desde procesos sancionatorios, el tema administrativo con la contratación, y ahora tengo la oportunidad de acompañar al Parque Farallones de Cali en varios de sus estrategias, y específicamente en una estrategia que es de prevención, vigilancia y control. Eh, Voy a tratar de que la charla o la presentación sea lo más dinámica posible. Si tienen alguna duda,
inmediatamente me lo hacen saber y yo les doy la palabra porque la idea es que se queden con un poco y conozcan la normatividad de parques. Esa es la idea. Entonces, si tienen alguna duda o apreciación o comentario, estoy aquí para escucharlos y en caso de que no pueda aclarárselos, pues miraremos cómo llego a un feliz término de su inquietud. Empecemos entonces. Normatividad general. Digamos que Parques Nacionales tiene, pues como todas las entidades del Estado, tiene un marco constitucional de Colombia, que es llamada la Constitución Ecológica, porque finalmente en esa Constitución se plasmaron unos derechos colectivos y del ambiente que son protegidos por acciones populares. No sé si alguno conozca alguna acción popular en el territorio, en este sector que nos pueda ilustrar. Si no, pues Lo que hicieron hace poco, una como relacionada con que no se había cumplido lo que está en los presupuestos de planes de desarrollo, Ajá, para de ese unas sector. vigencias. Ajá. Sí. Creo que esa fue una que escuché que habían hecho hace un tiempo. Bueno, En el Liliana también. corregimiento hay varias. Para ese sector hay varias, ¿nos cuenta? Sí, hay varias. Una, como dice Diana, el plan de desarrollo, que no fue totalmente socializado y la comunidad no tuvo participación activa y por lo tanto, pues muchos de los trabajos y proyecciones que se hicieron al corregimiento, pues no son aterrizadas a una realidad y no se fueron favoreciendo pues con los programas de gobierno. Y la otra es precisamente por el abandono que nos encontramos, pues nuestras vías están totalmente, pues han hecho muchos arreglos parciales, pero no pues totalmente de fondo, organizando algunos temas de infraestructura. Hemos tenido algunos inconvenientes y por eso también se realizó pues una acción popular. Sí, Y, sí la y conozco, con- sí señora. De hecho, exactamente. Parques Nacionales como entidad presente en el territorio fue vinculada a esa acción popular. Entiendo que esa acción popular apenas va como en el auto emisorio de la demanda y en una práctica de pruebas. Exacto, sí, el juez ya hizo todo el recorrido por todo el corregimiento, revisó pues todo las peticiones de cada uno de los presidentes y pues estamos como a esa espera, ¿no? Él está como citando y revisando pues las otras partes lo que deben de entregar. Y hay otras dos acciones popular que realizaron también por el medio ambiente. em, pero pues eso sí ya son un poquito más abajo, que es en la buitrera, ¿sí? Pero que de todas maneras, en cierta forma, indirectamente, a nosotros también pues nos conviene tener la respuesta indicada sobre esas acciones populares. Entonces, Sobre esas básicamente son eso. pretensiones. Y digamos que Exactamente. hacía como traía a colación el tema de la constitución política como constitución ecológica, porque finalmente se dieron unos mecanismos para que nosotros como ciudadanos podamos. No se escucha. nuestras, de nuestras actividades no permitidas, porque digamos que las áreas protegidas a nivel nacional, a nivel regional, pues fueron creadas para la protección de unos ecosistemas. No sé si Cecitar me ayuda. El Parque Farallones tiene unos valores objeto de conservación y pues básicamente fue creado para una conservación y sobre todo del recurso hídrico. Entonces, para poder que se cumplan esas funciones por las cuales fue creado, es necesario que la comunidad interiorice que hay unas actividades no permitidas que son las que pueden generar estabilidad pues en los ecosistemas. ¿Sí? Sí.
O sea, si nos cuentas un poco cómo de los objetivos de conservación del parque. Ok. Bueno, nosotros en Farallones tenemos, como lo decía la doctora Margarita, pues el principal objetivo de creación es el recurso hídrico como aprovisionamiento para la ciudad de Cali, pero también hacia la zona del Pacífico, todo el tema de generación en las dos centrales que tenemos. Sin embargo, pues tenemos otros tres objetivos de conservación que van enfocados hacia la conservación de toda la diversidad biológica que tenemos, los territorios de las comunidades étnico-territoriales, indígenas y negros, que comparten pues su espacio de vida con el Parque Farallones, y la formación geológica propiamente dicha, el Farallón, que representa, digamos, este punto más alto de la cordillera occidental en el suroccidente. Y este escenario, digamos que nos pone un poco a pensar en conservar este espacio de vida, y es porque es un páramo que está catalogado como un escenario, un ecosistema diferente o atípico a los páramos que tenemos en Colombia. ¿Sí? La zona pues de nevados, los chuscales, los frailejonales, no son característicos de este espacio de nosotros, del páramo de Farallones, por lo cual, pues digamos que se considera importante y se vuelve un espacio de conservación. Y en el marco pues de mantener estos objetivos, se crean las diferentes estrategias, y una de ellas pues es la que nos compete a nosotros, que es el ecoturismo, como una estrategia de desarrollo, pensando en la sostenibilidad de las comunidades que proyectan, digamos, sus emprendimientos o sus iniciativas de desarrollo social, pero que a su vez se reconozca como una estrategia de conservación para garantizar que estos objetivos del parque puedan mantenerse en el tiempo. Gracias, ¿De qué? hablar sobre el principal equilibrio. Según tú decías, la generación de los estados del Pacífico. Ok, bueno, Adonai acá nos hace la pregunta de que si se puede aclarar uno de los objetivos de conservación del parque, que es el tema asociado al recurso hídrico, que es el tema de la generación. Hacia la zona de la Anchicaya, lo que es cuenca pacífica del parque, en el municipio de Dagua, tenemos las dos centrales hidroeléctricas del Alto y el Bajo Anchicaya. Antes de que se conformara el área protegida como polígono, digamos, de referencia como parque nacional, la central hidroeléctrica del Alto Anchicaya ya estaba en proceso de construcción y creo que operación, la del Alto. Y luego, posterior a esto, se crea el Bajo Anchicaya. Estas dos centrales lo que dan soporte es a la generación de energía para el suroccidente colombiano y para otras regiones de Latinoamérica, porque pues ahora la energía se vende en bloque, ¿no? Es un escenario transaccional, entonces provee también venta de energía. Digamos que para estos dos escenarios es que se garantiza el recurso como objetivo de conservación del parque. ¿Alguna otra pregunta o seguimos? La otra normatividad que nos rige es el Código de Recursos Naturales, y traje también el tema de la Ley Segunda de 1952, porque, digamos, desde 1952 se estableció que los parques son
inalienables, imprescriptibles e inembargables. O sea que las figuras o lo que estaba pensando el Estado colombiano con la creación de un parque nacional era que prácticamente estuvieran intangibles. Y algunos saben por qué es que nosotros tenemos un sistema nacional de áreas protegidas, por qué creamos parques nacionales o santuarios de fauna y flora o santuarios de flora, o por qué estamos en este tema. ¿Alguno sabe por qué Colombia tiene este sistema y por qué pertenecemos a él? Resulta que Colombia hizo un compromiso a nivel internacional. Los compromisos, ¿cómo se suscriben? A través de tratados internacionales. Colombia suscribió, y se me escapa en este instante, un convenio que se llama el Convenio de Biodiversidad, el Tratado de Biodiversidad. Y en ese tratado Colombia se comprometió a la creación de un sistema nacional de áreas protegidas. Posteriormente, con la ley 99 del 93, también se crearon otros sistemas que fueron complementando, que son los que administran las corporaciones autónomas regionales, y otros sistemas un poco más pequeños que son los que manejan los municipios, en este caso el distrito de Santiago de Cali. O sea, todos pertenecemos obedecemos a un compromiso que adquirió nuestro país a través de un tratado internacional. Porque si no suscribíamos, pues finalmente los recursos se nos iban a ir agotando. O sea que esto es un mandato, porque finalmente cuando se suscribe un tratado internacional, el tratado está casi en la categoría dentro de la Constitución y pues es de obligatorio cumplimiento. Por eso cuando finalmente hay controversia de lo que se define, por ejemplo, es tal país es miembro o suscribió el tratado internacional, entonces, no está obligado a cumplirlo, pero si suscribió el tratado, pues desafortunadamente tiene que cumplirlo, o afortunadamente no, pues tendría uno que revisar la situación. Hay unas normas específicas que rigen al interior del Parque Farallones, que básicamente pues se las traje, que es la resolución 092 del 68, que es la creación del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. Esta resolución fue emitida por el Ministerio de Agricultura. ¿Algunos saben cuál es la jurisdicción del Parque Farallones? ¿En qué municipios está presente el parque? ¿Alguno lo sabe? Dagua, Buenaventura, Jamundí. Y la zona rural, algunos corregimientos Andes, Chile, Leonera, Sí. Pelidio, un pedacito. Sí, básicamente son esos corregimientos en los que hacemos en Cali, en Villa Carmelo, Pichindé, Los Andes, Pance, Queremal, pero ya está en Dagua. Ajá, sí, entonces hacemos, o sea, el parque es tan grande que está en 4 municipios. ¿Alguno sabe las hectáreas del parque? 196.000 hectáreas. Bueno, no, sí, es un poco como 196.348. Yo lo traigo a colación porque es importante dimensionar el tamaño del parque. O sea, hacemos parte de una gran hectárea de conservación. Nuestra mayor parte está en Buenaventura. Esto lo explicaban justamente, es esta reunión de la discusión que se daba en que debería tomar. En uno de los encuentros,
algo como referencia por la extensión, porque la mayoría de la extensión Lo bajamos de acá y se los paso, ¿les parece? Podría ser. No, pero es que Es para que se pueda extender la participación. retroalimentarnos de todo, porque todos son, Eh, todas nuestras no sé, participaciones como, son como importantes. decía Janet, pues todos los municipios, pero en este momento justamente evocaba no sé cómo podríamos llamarlo, si anecdótico o paradójico, ¿cierto? El nombre de Farallones de Cali, comparativamente con la extensión, porque la mayor extensión de territorio se encuentra en el Pacífico, ¿cierto? Entonces era la discusión de que no debería llamarse Farallones de Cali, sino Farallones del Pacífico. Ya les iba a comentar. De hecho, creo que hay una iniciativa en Buenaventura de cambiar parque. Sí, lo que dice Donay es cierto y esa discusión no es una discusión, es un paralelo que siempre se hace en cada intervención que se tiene con las comunidades, sobre todo estas áreas rurales que están más pegadas a Cali, porque obviamente la mayor extensión sí se encuentra hacia Buenaventura y si en algún momento tienen la oportunidad de asistir a algún evento o participar en alguna exposición o algún foro que tenga parques nacionales, van a encontrar en Buenaventura, si de pronto llegan a ir, esa discusión y de pronto digamos, ¿cómo se llamaría? Como que la gente no está de acuerdo con que sea Farallones de Cali y seguramente si llegamos a alguna publicidad en relación a eso, pues van a decir, bueno, pero ¿en qué? Si ya lo hemos discutido varias veces. Entonces es un tema sensible allá, acá en esta zona no tanto, pero pues es para que todo lo tengamos presente y no estemos tan seguros cuando decimos Farallones de Cali, porque la apropiación realmente es más de Buenaventura. Claro, claro, claro. Es más por eso. Sí, farallones. Farallones. Sí, son los farallones. No de. Es correcto. Eso es. Uno ve el territorio en Colombia en los parques, como lo decía Margarita, y como lo decía César, las características de los parques y de esa conservación realmente son diferentes. La estructura de aquí, la morfología, llamémosla un poco, ¿cierto? De Farallones es diferente, ¿sí? Por la parte geológica, cuando estaban referenciando justamente las corporaciones, pensaba en la CAR, Corporación Autónoma Regional, que esa corresponde más al centro del país. Y en eso uno dice, sí, esa parte de conservación es totalmente diferente aquí, ¿sí? Porque uno ve, de verdad que uno ve frailejones, uno ve, y aquí uno no ve frailejones, uno va aquí al páramo, sí puede ver colchoncitos de agua, pero no ve ese tipo de vegetación. Claro. Entonces la morfología y la constitución geológica de Farallones sí es diferente. De hecho, cada parque o cada área protegida, si sea a nivel nacional o departamental, tiene como un grupo interdisciplinario para su creación, porque finalmente pues hay un objeto de conservación que los motiva y que le dice a la academia y que le dice a las entidades encargadas de adelantar el proceso de declaratoria. Tenemos que conservar esta fauna, esta flora, el recurso hídrico y por eso pues la composición diferente de cada una de esas áreas protegidas. En la parte que hablabas de la conservación de la flora, justamente nosotros estamos en un grupo, cuando digo nosotros aquí con Janet y un grupo de mujeres rurales, estamos empezando o estamos, no, continuando en un proceso que es de orquídeas, porque nosotros sabemos que el valle es representativo a nivel de Colombia en esa variedad de especies, ¿sí? Sí, primero, se decía el primero
en orquídeas, sí señora. Ayer lo miraba, entonces uno dice, a pesar de que en los otros territorios también uno consigue variedad, pero aquí es mucho más. Es así que están, creo que hace un mes más o menos, en la iniciativa de reabrir Jardín Botánico y la abrieron. Bueno, sí, por eso le digo, está hace más o menos como un mes atrás, justamente en eso, en esa iniciativa, ¿cierto? De volver a impulsar para mostrar ahí parte de esa biodiversidad de flora que es única. Digamos que esta estrategia que tiene el parque es, yo creo que, pensaría yo que es de las más importantes junto con el tema de educación ambiental, porque digamos, nos trae oportunidades de mostrar, de vivir en condiciones diferentes y explotar esta región hermosa y explotarla conservando, porque esa es la idea, explotarla conservando. Entonces, es una estrategia que debería ir caminando rápidamente, pero bueno, es una estrategia que va paso a paso y también es parte de la dinámica de la comunidad, de la institucionalidad y de mismas políticas nacionales. Bueno, esa creación del parque en el 68 marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque antes de la creación del parque, digamos que no regía al interior del polígono de la limitación esta normatividad. Antes del 68 no existía. Entonces, digamos que ahí digamos que yo siento que como Estado tenemos una deuda, porque lo primero que debimos de haber hecho es socializarle a la comunidad a qué los íbamos a enfrentar. Y desafortunadamente, pues se creó el parque con todas las buenas intenciones de conservación y con la precariedad que siempre han tenido las instituciones del Estado, y en el 68 no existía ni siquiera el Ministerio de Ambiente. Entonces, digamos que ha sido toda una evolución de este sector y digamos que hay que empezar a apropiarnos y a concientizarnos de que la vida al interior de un área protegida, así como trae una gran riqueza, unos beneficios, también trae unas limitaciones. Y eso, entonces es concientizarnos, digamos que empezar a generar otro tipo de cultura, de educación, para que las personas y las generaciones que vengan entiendan que esto fue creado para todos, no solamente para Villa Carmelo ni para los habitantes, sino para todo el Valle del Cauca, porque ya nos dimos cuenta que comprende 4 municipios. Y que si no conservamos y que si los que están allá abajo y vienen y nos visitan no acatan las normas, pues desafortunadamente pues va a haber que volver a restringir el ingreso, porque esa es la idea. La resolución 049 de 2007. Todas las áreas protegidas tienen como un libro que se llama plan de manejo. Entonces, ese plan de manejo se construye con la comunidad. El plan de manejo, digamos que tiene una zonificación del parque como tal, tienes unas estrategias de intervención, digamos que es la ruta para el parque es el plan de manejo. En este momento, pues imagínense que el plan es del 2007. Estamos en el proceso de actualización de ese plan de manejo, que nos tiene un poquito a pasos lentos, que nosotros tenemos que hacer unas consultas previas con las comunidades indígenas y negras. Tenemos que consultarles, tenemos que mostrarles nuestro plan de manejo para poder que empiece a regir. En este momento estamos en este proceso. Nos habían dicho que el plan de manejo está entregado al ministerio, pero que ya había pasado bastante años y no habían dicho nada. El plan de manejo, sí, sí.
Estamos ya en esa etapa, ya el plan de manejo, digamos que está preaprobado, pero nos falta surtir ese trámite que es el de la consulta previa con las comunidades, que es obligatorio. O sea, nosotros no podemos salir y decir, veamos nuestro plan de manejo. No, no podemos, no nos podemos saltar esa etapa a pesar de que no es vinculante, o sea, es una consulta, es una muestra. Ellos no nos pueden decir, nosotros no aprobamos su plan de manejo, pero sí se los tenemos que socializar. Es muy importante Ujú. que las apreciaciones, las opiniones y las inquietudes de la comunidad queden vinculados, incluidos, perdón, a ese plan de manejo. Porque eso, en otros términos, no solamente es consulta previa, también es socialización. Y también esa apropiación, ¿no? Porque es diferente cuando yo hago parte de, yo genero una opinión, yo una inquietud, una expectativa, y digamos que nosotros como parte, como institución, podemos tener una visión. Pero me dice Adonai, perdone que la llame por su nombre, no, es que digamos que hablemos del atractivo turístico más importante de Villa Carmelo es X y para parques es Y. Entonces, bueno, entonces miremos a ver cuál es la, como la sensibilización, por qué es ese otro atractivo turístico, porque finalmente pues eso es importante y nos permite como apropiarnos y ser parte de algo. Es fundamental este concepto que plantea Margarita de si tú te sientes parte, hay ya un compromiso interno, ¿cierto? Y casi como que te obliga, ¿eh? Porque, y justamente lo que dice Janet, que no solo se consulte o se haga público, sino que se socialice en la medida de que se pueda. Es cierto, no se va a transformar, digamos, el fondo. Las líneas gruesas, las finas, pero sí esas, de pronto, esas pequeñas estrategias que es donde la mayoría, de pronto a veces nos quedamos, ¿sí? Entonces, cuando uno logra socializar y llegar a esos acuerdos, de verdad hace que la gente apropie el territorio, apropie el objeto, ¿sí? Y se comprometa con el cuidado. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo quería hacer una pregunta y yo te escuché, no sé si escuché mal o no, que era obligatorio socializarlo, pero con las comunidades negras y las comunidades indígenas, y el resto de la comunidad no. O sea, yo sé que las comunidades negras indígenas son sujetos especial de protección, porque el parque tiene dentro de sus objetivos, pues, cuidar esas culturas. Entonces, pero entonces, el resto de la comunidad, la consulta, la socialización no es obligatoria, o cómo se maneja. Aquí digamos que tengo un desconocimiento, se los voy a hablar desde lo general y lo que yo les puedo aportar. Digamos que los planes de manejo de alguna u otra manera pues se van construyendo en un determinado tiempo. La norma trae el tema de la obligatoriedad de la consulta previa a comunidades negras, a comunidades indígenas, porque ellos fueron elevados a rango constitucional. En este momento hay un acto legislativo que modificó la Constitución y elevó a rango constitucional los derechos de los campesinos. No han tenido ayer me pasaron una sentencia de la Corte Constitucional en el que finalmente pues hay una decantación por parte de quien guarda la Constitución de cómo se va a ejercer ese rango constitucional del campesino que es un débito, que es un débito que tiene el Estado colombiano hace mucho tiempo. ¿Por qué no quedaron o por qué no están todas las comunidades? Pues tengo ese vacío, no lo manejo y pues les expreso excusas. Yo trato como de indagar y de enviarles como una razón con el grupo, si es necesario yo vengo, pero que desconozco pues ese tema mucho más al detalle, pero es por eso. ¿Cuál tema? El que por qué no se socializó el plan de manejo, digamos, de la forma en que se hace con las comunidades negras y las comunidades indígenas. Con el resto de Ellos comunidades. tienen una ley especial que se llama la ley 70, que es la ley de la consulta previa, como
son como un territorio, no son como una población étnica, una población que ha llegado, que debemos tener en cuenta y que en Colombia nunca se tuvo en cuenta. A la raza negra hasta ahora se apropian algunos derechos a través de las políticas públicas para los afrocolombianos, en donde se constituyen todos sus derechos. Igual para los indígenas, ellos tienen su propia jurisdicción. La única complicación que ahora nos encontramos en el territorio de Parques es que si Parques tiene su jurisdicción especificada, los indígenas o nuestros hermanos indígenas también tienen su propia jurisdicción, y yo lo único que no entiendo en este momento de lo que está ocurriendo es que la jurisdicción indígena se quiera trasladar a parques naturales de una manera, yo no puedo decir que violenta, pero sí agresiva, en donde exponen sus bastones de mando, requiriendo una atención obligatoria de que se debe permitir, pero no se trata de eso. Nosotros tenemos que mirar muy bien y establecer esas condiciones de lo que es vivir y habitar en parques naturales, pues no todo el mundo, los que hemos tenido el privilegio de estar, de haber permanecido, no que lleguen nuevas habitantes, porque la conservación consiste en que cuidemos los espacios, en que cuidemos el agua, en que cuidemos el territorio. Y lo de los indígenas sí es algo que yo no sé cómo tratarlo, en qué momento lo vamos a hablar, pero es un tema muy amplio, es un tema muy delicado, porque ellos son nuestros hermanos, pero no podemos permitirles tampoco que nos aborden, porque si llegan a la ciudad y nosotros tenemos una constitución, un reglado, una norma, y llegan a la ciudad con sus bastones, no queremos cumplir estas normas, tampoco son de la ciudad, aunque habitan la ciudad también. Ellos tienen sus propios espacios donde pueden ejecutar y operar sus propias jurisdicciones, su propia jurisdicción. Bueno, yo no sé, estoy en la... Sí, Janet, haríamos, digamos, Pero recuerda que eso lo habíamos hablado en otro espacio. Sí, Y que mira que ahorita toca justamente sí. en la pregunta que Es está haciendo preocupante, Diana. es preocupante, el tema es preocupante. Sí, sería bueno, aunque digamos en este momento no es el objeto, pero sí sería bueno en algún momento espacio. ponerlo sobre la mesa, Sí, sobre la mesa y tratarlo. Sí, Porque sí, de sí. pronto uno creería en los diálogos que hemos hecho que es un asunto de política en la cual se le están asignando, porque eso es lo que hemos estado viendo en el territorio, ni siquiera el Estado le está asignando ciertos espacios en este territorio. ¿Sí? Entonces, los demás, las demás personas que habitan en el territorio, ¿cierto? ¿Cuál sería realmente el papel? Porque Diana ya lo dijo, es casi como que invisibles, desaparecidos, excluidos. ¿Sí? Digamos que por eso les decía que no tengo la certeza jurídica ni tampoco cómo se construyó este plan de manejo. Yo ingreso a Farallones, en la presentación que les hice, dice que yo tengo una trayectoria en parques nacionales, pero no precisamente en el Parque Farallones. No sé cómo lo construyeron, y entonces sí mal haría yo en decir, sí, o sea, en eso sí pienso que podríamos abrir otro espacio con quienes tienen esta historia y contarles cómo se construyó y cuáles son las obligatoriedades a las que nos enfrentamos de ahora en adelante. Bueno. Hay una resolución, la 193 del 2018, que eso fue una resolución compleja. 193 del 2018. Y es una resolución en la que finalmente, digamos que hemos tenido muchísimos inconvenientes, pero ha sido, y así lo he interiorizado yo, es la necesidad de seguir conservando. Es una resolución en la que se impide de alguna u otra manera el ingreso de materiales de construcción sin permiso al área protegida, el ingreso sin combustible, el ingreso de combustible, el ingreso
de ciertas especies de animales y más en lo que digamos que la situación crítica se ha presentado en dos corregimientos, donde finalmente la autoridad ambiental, pues, me duele decirlo, pero no es reconocida, no es respetada. Y digamos que no se ha hecho, por eso también en el inicio de la charla les decía que hay estrategias importantísimas como la de ecoturismo y la de educación ambiental, que hay que recortar, que hay que interiorizar y que hay que hacerlo en todos los rincones del parque. Porque cuando uno le enseña a alguien, usted por la importancia de estar en un sector, lo privilegiado, usted empieza a conservarlo, usted empieza a cuidarlo. Es como cuando si uno pierde un dedito, si uno pierde un dedito, entonces pierde estabilidad. Entonces, creo que el proceso de educación tiene que aumentar. Entonces, la resolución obedeció pues a un tema complejo, digamos que yo le mandaba como la presentación a César y decía, pues la conveniencia o no de presentarla, pero es que digamos que la resolución existe y es mi obligación mostrarla. O sea, es decir, la resolución existe no solo para esos dos corregimientos, sino que existe para todos los corregimientos que integran el parque. Y no solo el parque Farallones, sino... Esta resolución fue firmada por la directora Julia Miranda, la anterior, única y exclusivamente para parques Farallones de Cali. Sí, nada más, eso no es para otros. Sí. Ojo con eso, porque única y exclusivamente para parques Farallones. Contiene unos articulados que nosotros como comunidad aún no podemos aclarar, entender y comprender el por qué en estos territorios no podemos tener gallinas, caballos, pollos, vacas, cuando los caballos fueron el transporte tradicional de los pueblos que se originaban en las montañas, en los campos. El caballo siempre fue nuestro transporte. Y además de eso, no podemos, yo por lo menos todavía no puedo entender el por qué el alimento que nos abastece, como por ejemplo las gallinas, los pollos, conejo no comemos, yo, conejo no, conejos, pero son alimentos que tampoco se deben tener, consumir, criar y cultivar aquí en estos territorios. Pero no solamente eso, sino que aparte de eso tiene un articulado que dice que nosotros no podemos subir elementos para construcción. Cuando nosotros estamos entendiendo eso, nos remontamos a que parques o lo que se estableció como parques fue habitado desde el siglo anterior, desde muchos años. Sí. Aquí hay hallazgos de culturas indígenas en el parque, o sea, esto lleva siendo habitado miles de años. Muchos años. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar un territorio como lo hizo Parques para denominarlo, cuidarlo y conservarlo, protegerlo y sostenerlo, que es lo que nosotros los habitantes de estos territorios estamos logrando llevar a cabo, hacer, entender, comprender. Entonces, cuando nosotros hablamos así, pues para nosotros es completamente absurdo. Si nosotros hubiéramos llegado a un territorio baldío realmente, como lo dice el diccionario Laros. El baldío quiere decir que no existe ningún ser humano, ni habitación, ni nada en ese territorio, que está completamente desierto o desértico. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa manera y decimos que estos son terrenos baldíos y vemos casas construidas desde hace miles de años, entonces estamos no sé, estamos entendiendo. Sí. Estamos conociendo la realidad. Estamos desconociendo unos orígenes. Y no solamente desconociendo unos orígenes, sino interpretando el vocablo, los lenguajes de una manera diferente a lo que verdaderamente tiene que ser. Bueno, digamos que habrá muchos espacios. Bueno, en este momento, ¿cuáles son esas medidas urgentes de control y por qué esta resolución sigue en pie con la comunidad? Bueno, digamos que yo soy
una funcionaria de parques. Yo no tengo, digamos, no fui la autora ni material ni intelectual de la resolución, ¿cierto? Yo vengo a presentarles una normatividad que rige. Yo por eso les decía que yo no me puedo callar la información porque es que mal haría en decirles esto es lo que hay. Yo les estoy mostrando lo que hay. O sea, para nosotros, para parques nacionales como autoridad ambiental, la resolución sigue vigente. ¿Sí me hago entender? Y les explicaba el por qué y a qué obedeció, a que desafortunadamente estábamos perdiendo el control del sector. Que tenga errores e inconvenientes, todos. Me deja terminar porque es que yo no les puedo decir mentiras. O sea, a mí me dijeron, vamos a presentar una normatividad y después llega y pasa algún inconveniente aquí y alguien va a decir, pero el abogado se paró aquí y nunca dijo nada. Entonces, yo parto de que finalmente yo les presento tal cual como en este momento rige la normatividad al interior de parques. Que hayan unos mecanismos legales para que la resolución deje de existir legalmente, claro que sí. Podemos solicitar una revocatoria directa en el marco del Código Contencioso Administrativo porque es contraria a la Constitución o a la ley. La podemos solicitar, la puede solicitar la comunidad, o sea, hay unos mecanismos legales para hacerlo. Pero entonces digamos que, pero en este momento la resolución está vigente y la resolución la aplicamos como autoridad ambiental, no en forma tajante, pero la aplicamos. O sea, no voy a poner el ejemplo de las gallinitas. Digamos que las gallinas siguen entrando y saliendo en cada uno de los corregimientos. Nosotros digamos que eso ya fue digamos que una exageración, pero no soy ni la autora material ni intelectual, sino que pues a alguien se le ocurrió esa restricción. Y a nadie en este momento se le ha ocurrido decirle, aparte, usted está violando la norma, revoque su resolución. Porque digamos que todas las normas tienen un control constitucional. Todas las normas pueden ser demandadas en una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Entonces, ¿por qué no decirle aparte? Mire, ustedes están equivocados, ustedes nos están violando unos derechos. Pero, pues yo les digo, yo no puedo pararme aquí a decirles, no, la resolución ya no existe, la resolución existe. Y está vigente. Entonces, una de las maneras que se le dijo a Patti claramente de aplicar esa normatividad tiene que ver con los puntos de control. Entonces, si nosotros tenemos en el territorio los puntos de control establecidos debidamente, en esos puntos de control se observan algunos requisitos, algunas normas y algunos reglados referentes a la función del punto de control. Dentro de esas funciones está, por ejemplo, hacer cumplir algunas partes de la resolución 0193 del 2018. Pero no de la manera como se presentó ante la comunidad y que nos dijeran, ya no pueden volver a cultivar, ya no pueden volver a tener animalitos, ya no pueden comer pollo o pescado, pollo o gallina, no pueden comer. Entonces nosotros por ese motivo para nosotros fue un gran asombro. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? En la reunión que tuvimos con el director nacional, el señor Luis Olmedo, hace 15 días, menos de 15 días, en el CREMAL, tuvimos la oportunidad de decirle lo que usted me está diciendo. Por favor, señor director, que se derogue, que se cambie, que se derogue esa resolución, porque que se revoque o que se derogue. ¿Por qué? ¿Por qué la solicitud? Porque está ocasionando un descontrol en la parte de los Andes, en donde la gente, para no cumplir con dicha resolución, que se volvió volvió a salir a la luz. Entonces, para no cumplir esa resolución,
pues ellos se armaron de poder, y el único poder que se armaron fue los bastones de mando, y se pararon frente a parques y están alborotados, diciendo, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, pero es que esas resoluciones se puede primero derogar, segundo llevar a cabo en unos requisitos mínimos para puntos de control, vuelvo y repito, pero definitivamente eso produce en los habitantes de parques un malestar, produce una incomodidad, como produce una insatisfacción teniendo en cuenta que las autoridades ambientales jamás llevaron a cabo un trabajo real de cuidado y de conservación del lugar, de los territorios, en el sentido de que se ven todavía en este momento, estamos en parques, tenemos un punto de control, tenemos unos jóvenes que están haciendo, guardando la montaña, guardadores de los bosques, pero continúan pasando volquetas llenas de cemento, llenas de ladrillo, y las construcciones han proliferado, aumentado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros explicarnos de qué manera y por qué está sucediendo algo que no debe suceder? Ahora, otra de las causas que nosotros hemos visto es que nosotros no solamente estamos en una jurisdicción de Parques Naturales Nacionales, también estamos en una jurisdicción de CBC, reserva. Y sucede que el señor director de CBC jamás ha tenido la preocupación, pienso yo atrevidamente, y me disculpa si el señor lo oye algún día, no ha tenido la función, no es preocupación, es la función de lo que corresponde al cuidado de un territorio ambiental, porque es que nosotros estamos cuidándole la vida a todos los habitantes. Nosotros no estamos solamente cuidando el agua por cuidarla, por tomarla, por consumirla, sino porque nos da la vida. Entonces nosotros conocemos cuáles son esos procesos naturales que debemos conservar, y tenemos que conservarlo de inmediato y seguir conservando. Pero ¿cómo hacemos ante la subida de material para construcción? ¿Cómo hacemos ante el requerimiento de fuentes de agua, de agua, que ya no tenemos? Este río ya no alcanza con más. Tenemos, si ustedes se dan cuenta, tenemos, eso lo voy a decir otra cosa que no lo había dicho, pero tenemos 32 captaciones o muchas más ilegales, y no solamente tenemos esas captaciones ilegales, sino que parques en ningún momento, bueno, en esa época estaba Fernando Gómez, muy querido, muy amigo, muy chévere, pero Fernando aceptó y aprobó que se le diera un acueducto de este río a Acuabuitrera, cuando nosotros le discutíamos que Acuabuitrera había acabado, terminó, no cuidó, no sostuvo las cuencas Lili y Cañaveralejo. Esas cuencas acabaron, y Alto de las Iglesias, fuentes de aguas, tampoco. Entonces llegaron aquí al río Meléndez, Parque les aprobó la licencia, y ahora nos tiene que contestar y responder muchas cosas, Parque. ¿Por qué motivo en relación a ese acueducto? ¿Por qué motivo? Porque hace más o menos un año, yo creo menos, no tengo muy presente la fecha, estuvo aquí nuevamente Acuabuitrera haciendo ajustes, haciendo acondicionamientos, que en ningún momento, y que debieron hacerlo las autoridades ambientales a quien le corresponde la jurisdicción, llamarnos a la comunidad y decirnos, vean, nosotros estamos firmando una aprobación, aprobando que estas personas lleguen aquí a hacer esto, lo siguiente, 1, 2, 3, 4 puntos. Pero nosotros no tenemos ni idea. Entonces nosotros necesitamos que, así como nosotros, muy queridamente, siempre nuestras puertas, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestro corazón está abierto principalmente a las autoridades ambientales, porque sabemos y entendemos conscientemente qué constituyen. Entonces, que nosotros también como comunidad seamos tenidos en cuenta para esas decisiones tan importantes como lo es abrir un acueducto, a organizarlo y darle agua a un lugar, a un corregimiento como lo es la Buitrera, querido hermano, lo que sea, amiguísimos, pero que para dónde vas a, que verdaderamente se requiere o no se necesita, que verdaderamente esa agua en este momento está sustentando todas las construcciones nuevas de Jaramillo Mora, que está llevando a cabo allá en Pance, y que está llevando a cabo todo este trayecto saliendo con construcciones, no solamente las construcciones, sino los costos de las construcciones, que pasan todas las medidas de los niveles de estratificación,
porque son construcciones de 3.000, 4.000, 5.000 millones, no estoy exagerando, es real, pero que tienen un uso del agua de 1.000.000 y pico, de 2 millones, y que aquí esta cuenca no recibe el debido cuidado, porque no recibe la atención, no recibe verdaderamente las regalías o la tasa retributiva de lo que es llevar el agua de este lugar, en donde los que conservamos este recurso hídrico somos la comunidad. Aquí ustedes parques no conservan el agua, perdónenme. Aquí usted no conserva el agua. Aquí los únicos que cuidamos y sostenemos este recurso somos los habitantes, quienes estamos atentos cuando llega el camión para sacar la piedra. Me ha tocado decirle a los señores del camión, por favor sáquenla, o el denuncio lleva una sanción económica muy alta. Entonces la gente comienza a reaccionar, sacan las piedras, las colocan en el río y se les hace conocer el por qué no debe sacar las piedras. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos con los barrios que se están formando en el minuto? ¿Qué hacemos con los barrios que se están formando aquí arriba en la Carmelita? ¿Y qué hacemos con las construcciones tan tremendas que nos destruyen? No solamente nos destruyen el territorio, sino nos destruyen los recursos. Porque, como lo decíamos y como lo reconoce el señor director nacional de parques, que es real de que los ríos llegan limpios, conservados, con la poca agua por la falta de cuidado y de reforestación o como sea, porque no se cuida apropiadamente la cuenca, y llegan a las ciudades y se convierten en cloacas, porque en la ciudad no se tiene ni idea muchas veces de que se está respirando oxígeno. Entonces es muy complejo. Nosotros necesitamos una relación con ustedes muy cercana, más pendientes, más permanentes en el sentido del cuidado de la cuenca. Nosotros queremos aquí en Villa Carmelo, y estamos comenzando a trabajar, nosotros queremos hacer unos convenios con parques naturales de conservación, porque nosotros como habitantes somos conscientes en qué consiste esa conservación, y nos estamos preparando para que aquí en Villa Carmelo podamos hacer unos convenios con parques en donde nos van a facilitar y nos van a mejorar muchísimo la calidad de vida. Y no lo quiero lanzar así, eso lo tenemos que mirar, estudiar, pero es fácil. Es muy fácil, muy querido, y vamos a hacerlo. Y no solamente aquí en este territorio, sino que lo vamos a mirar cómo se logra esos convenios de conservación en toda la zona de parques, porque lo tenemos que hacer urgentemente. Y una de las solicitudes que les hago es de que se sienten con el director de parques, que se sienten de entidad a entidad, de institución a institución, y hagan acuerdos, y se pongan y hagan acuerdos de conservación ustedes, como directores, como funcionarios, para que a nosotros nos lleguen y lleguen aquí con unas propuestas también de que ustedes están queriendo entender en qué consiste la conservación, y que nosotros como comunidad, que ya lo sabemos, no, pero lo único que no podemos realizar es detener las camionetas, las volquetas con arena y con cemento, porque nosotros no podemos como habitantes ser jueces y partes en nuestra misma comunidad. A mí me encantaría salir 1000 veces allá y tomarle y sacarle fotografía a las placas de las banquetas que llevan esos elementos, esos elementos, pero no lo hago porque también a mí me convertiría, no sé, no es mi oficio, no es, pero yo sí hago eso, bueno, de pronto lo pudiera hacer, lo he intentado, porque de qué manera nosotros podemos impedir cuando Villa Carmelo ha estado solicitando desde siempre un punto de control, que en el Pepital hubo una asamblea permanente impidiendo el punto de control y se parte. Pero también hago parte de los que aquí en Villa Carmelo, muy importante y fundamental nuestro punto de control, cuanto antes. Estamos todos los días construyen, todos los días suben materiales, y eso no puede ser. Es más, vi en los Andes unos carteles grandísimos que dicen: no más construcciones, no más destrucción, y los voy a hacer. Me voy a poner en la tarea de pegarlos por toda parte, unos papeles grandes inmensos: no más construcciones, no más destrucción, porque estamos con ese problema gravísimo. Estamos hablando muy queridamente aquí de normas y de parques y de cómo vivimos muy rico, pero tenemos que establecer, hacer cumplir las normas. Esto de la resolución 0193, no. El objetivo principal, ¿cierto? Digamos, el objetivo principal
tendiente a la conservación del recurso hídrico. No sé si habrá alguna resolución o realmente alguna estrategia que uno diga, realmente la estrategia de conservación y mantenimiento del recurso hídrico esté, ¿sí? Porque sobre todo voy a hablar del momento que estamos viviendo ahorita, del fenómeno de la niña, que realmente ha sido fuerte y que uno ve el impacto. Digo, uno pasa por el río y se escucha cada vez menos. Mejor dicho, uno llora de emoción cuando, uy, Dios mío, bueno, aquí no está lloviendo, pero está lloviendo algo en la montaña. No se está agotando el agua, porque uno está diariamente, en serio, yo me levanto y digo, uy, estos son maravillosos, pero Dios mío, no va a llover otra vez y no soy la única. ¿Sí? Entonces, como que dentro de toda esa legislación, ¿qué estrategias o en el plan de manejo? Yo estaba mirando como en qué parte está realmente como ese incentivo a la creación, a la innovación, de mirar a ver cómo se preserva realmente, porque dicen es preservar, mire, la palabra preservar, conservar, bueno, yo recuerdo que hace unos 10 años dije, listo, vamos a sembrar agua, y me puse a investigar cómo se encuentra. Yo traje hasta la sal, lo primero que hice cuando escribí eso es, siempre quiebra rico, coja plantas de eso, y uno dice, bueno, conservemos el agua porque necesitamos el agua. Pero en general, digamos, como que haya una política, y en esa política realmente la política no solo esté la parte escrita de qué se va a hacer, sino con qué lo voy a hacer, porque es que el problema es con qué. ¿Sí? Uno dice, sí, yo puedo tener muy buenas intenciones, ¿sí? De querer allá en un pedacito que tengo arriba de nubes, allá llegando a Buenaventura, donde nace un poquito de agua. Yo digo, ¿qué más le hago, Dios mío? Por favor, no pasen los caminantes, no dañen el agua, que mugre les estará llegando abajo. Entonces es como la preocupación individual, pero realmente hay una política que lleve, ¿sí? Que lleve eso, uno no la tiene. De pronto ayer vi una convocatoria para jóvenes que quieran trabajar por la conservación del agua, pero que uno diga, bueno, se han preocupado aquí en mirar, en hacer investigación, realmente cómo hacemos para conservar, para nutrirla, para tenerla, ¿cierto? Sino solo en la conservación, o sea que siempre estas normas, pues no voy a hablar de parte, estoy hablando de las normas en general, ¿sí? Se quedan como cortas, ¿sí? Se quedan demasiado cortas en la acción, ¿sí? Y sobre todo en esos planes realmente que sean a largo plazo y que sean viables y que sean visibles y que comprometan, porque se quedan de pronto en esa parte que hablábamos y que es clave también, digamos, desde la parte del ser humano, de esa sensibilidad, pero se queda como muy poco en la individualidad y bueno, se va uniendo a las comunidades en la protesta, ¿sí? Pero uno dice, de comunidad, mire, tienen esto y póngase a sembrar agua, póngase no lo hay, no lo hay. Entonces, o no sé si está ahí plasmado en algún lado, Voy a o dónde tratar andaría. de consolidar un poco lo que dice la señora y voy a responder primero a su pregunta. Toda la normatividad, toda, y por eso arranqué diciendo que la Constitución Política de Colombia es la Constitución llamada ecológica. Pero no solamente la Constitución del 91, la Constitución del 86, el decreto compilatorio de la normatividad ambiental, el Código de Recursos Naturales, que es del 78, la Ley Segunda del 52, y mal o bien, las resoluciones que les estoy hablando, y hay muchas más. ¿Qué pasa? Que desafortunadamente nos llenamos de normas, usted lo decía, poca aplicabilidad y el desconocimiento. Entonces, desde por allá de la Ley Segunda, los parques son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Pero
digamos que eso no se ha apropiado. Yo por eso les decía que el trabajo tenía que hacerse desde la educación ambiental, desde la concientización, no solamente de las personas que viven en el territorio, sino de los que somos beneficiarios de ese recurso, toda la comunidad caleña. Pregúntele a un caleño dónde está el Parque Farallones y muchos ni siquiera lo identifican. Entonces, para mí todas las normas, y digamos que, vamos a ponerle ejemplo del presidente Petro, Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia de Vida es el eslogan o el lema del Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo tiene todas las entidades del Estado, tenemos que ir alineadas con ese Plan Nacional de Desarrollo. Una de las líneas de ese Plan Nacional de Desarrollo es el tema del campesinado, el tema de, tengo medio un lapsus, pero es el agua, es la importancia del agua. Entonces, a medida que nos vamos alineando y que pudiésemos cumplir los lineamientos de ese Plan Nacional de Desarrollo, cada una de las instituciones en su función, pues llegaríamos como a feliz término. Pero desafortunadamente, si ustedes ven lo que está pasando, no defiendo ni un gobierno ni otro, pero ustedes, en este momento hay unas marchas en Bogotá y unas comunidades que están tratando de que se les reconozcan sus derechos, pero también impulsar un proyecto de ley que incumbe directamente a esas comunidades. Entonces yo siento que todas las normas apuntan a lo mismo. Y parques como parques tienen unas estrategias. Y en este momento vamos a empezar a enumerarlas. La estrategia de ecoturismo, que es la que nos trae en este momento. Tenemos una estrategia de restauración ecológica participativa, que creo que es la que se refiere la señora Janet, que dice, para que nos acompañen, para que suscribamos convenios, para que nos sentemos, acordemos y que Parques nos enseñe y que vamos a reforestar y que como consecuencia de ello nos den unos incentivos y que entonces sembremos y bueno, esa es una estrategia, o sea, tenemos varias estrategias de intervención. Tenemos una estrategia de educación ambiental que a través del tiempo y en algunos periodos ha estado totalmente desfinanciada. Entonces, César hace ecoturismo, el de otra estrategia, el de restauración hace educación ambiental, entonces es una estrategia a la que de alguna u otra manera no se le ha dado continuidad. El director territorial, porque no hay presupuesto, porque no... ¿Cómo así esos tratados y convenios con Kioto, el parque con toda su extensión de kilómetros, no puede hacer un acuerdo del aire que se está tomando, que está trasladándose por toda la naturaleza, por toda la atmósfera, perdona, todos los lugares del planeta? Entonces, ¿cuáles son esos acuerdos, los recursos que provienen? Pues desafortunadamente nosotros... Ahí está, ahí está. Miren, Parques Nacionales es un hijito del Ministerio de Ambiente, un hijito. Parques Nacionales, la estructura administrativa de Parques Nacionales es que tiene autonomía administrativa, tiene patrimonio propio, pero no tiene personería jurídica. Entonces sigue siendo el hijo no emancipado del ministerio. Entonces no puede dejar el menor de los hijos y no puede jalonar sus propios recursos porque siempre estará, como es el hijo, siempre recibirá el recurso del ministerio. Cuando Margarita, pero la justificación ante el ministerio de los recursos para... No entiendo su pregunta. La justificación de solicitar esos recursos para implementarlo en equidad y protección de los parques con el producto oxígeno que lleva, que origina. Le voy a contar cómo funciona un presupuesto de un parque como este para que me pueda entender. En este momento estamos empezando el ejercicio de planeación 2024. Entonces le dicen a todos los líderes
de las estrategias, hago un ejercicio de planeación y entonces por allá una estrategia y pongamos ecoturismo. Necesitamos para funcionar, para poder estar presente en todas las cuencas y trabajar, 25 personas. Solo la estrategia de ecoturismo. 25 y ustedes. En personal, les voy a poner un número sin multiplicar y sin nada. 1.000 millones solo para prestación de servicios. Para movilizarnos necesitamos 2 carros. No tenemos. Bueno. Entonces, bueno, otros 500 millones. Para poder sentarnos en mesas y dialogar, logística y enseñarles, digamos que otros 500 millones y la estrategia de ecoturismo, 2.500 millones en nuestro imaginario, ¿cierto? Cuando ya el ejercicio se va, y eso es solo la estrategia de ecoturismo del Parque Farallones. Pero hay estrategias de restauración, PVC, educación ambiental, estrategias especiales, y digamos que son 5 estrategias, 10.000 millones para el Parque Farallones de Cali. Y para las 196 hectáreas, y somos 59 áreas protegidas a nivel Colombia. Entonces, si solo el Parque Farallones dice que necesita 10.000 millones, y resulta que el presupuesto de todo la dirección territorial y sus áreas protegidas, de esta territorial que es Pacífico, que son 9 áreas protegidas y una sede administrativa, son 15.000 millones. Entonces, empecemos a... Uy, ustedes están desfasados. Ustedes piden 15, pero entre todos les van a dar 15. Empiecen a bajar. Y la última estrategia, la de los 55.000 personas guardadoras de parques del medio ambiente que propone el gobierno central de parques. Fíjense cómo van a ser. No hablemos de costos, sino hablemos de números ni de cifras, porque eso no son calculables. Y es cananoca, no tenemos que calcular nada, ni nos interesa calcular nada de cifras, la realidad. Disculpen. Se trata simplemente de que nosotros podemos tener unos recursos que podemos solicitar y que podemos recoger de muchas partes, de muchas entidades, no solamente colaboración internacional, no solamente los tratados de Kioto. Es decir, no tenemos que hablar de eso, no tenemos que hablar de eso. Mejor yo me traslado a que ustedes me digan exactamente que si la resolución 0193 del 2018 continúa con sus reglados como los ha sostenido siempre vigentes. Eso es lo que yo quiero saber. Sí, continúa. Ya confirmó. O sea, con estas prohibiciones, con esos articulados y todo. Sí. Entonces, miremos, nosotros tenemos que mirar la forma de poder cambiar eso. Ya dijo cuál es el mecanismo de acción popular con el medio del cual se puede... De todo lo que hemos hablado, lo único que me preocupa es esa parte. La revocatoria. Que se revoque la 0193, que impugnes, derogue, como sea. Bueno. Pero no, quiero hacer un paréntesis grande porque es que realmente usted nos decía que es que cómo no operamos, cómo no tenemos el presupuesto, y yo les estaba mostrando el escenario real. O sea, es que yo no me puedo parar aquí y vuelvo y les repito a decir mentiras porque no es mi función. Yo en este momento tengo una camiseta puesta que es la camiseta de Parques Nacionales. No, es que... Con mucho respeto la estamos... No, claro que sí, sino que no sé si la señora estaba sentada, pero yo dije que iba a hablar tal como era la norma. Margarita, no lo tomes personal, sino que no es nada contra usted ni contra los funcionarios de parques, no, sino en general sobre la legislación y cómo en Colombia realmente se firman estos pactos, se ve la necesidad de proteger a la vida y no hay con qué, ¿sí? Y uno entiende que realmente ustedes, igual que muchos otros que estamos trabajando por la vida, trabajamos con las uñas y con lo que tengamos en el bolsillo porque no hay. Eso lo entendemos y no es para entender, sino que ella como líder social conoce, maneja, entonces decimos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo haríamos realmente para que el Estado realmente entienda y le dé prioridad al objeto, ¿sí? Hídrico o al objeto del ambiente, ¿sí?
realmente la importancia y el recurso que se requiere. Ese es como el énfasis No, claro, de esta no, intervención. y lo entiendo perfectamente, sino que, pues desafortunadamente, como ella hace su intervención, pues yo trato como de alguna u otra manera darle respuesta a sus inquietudes, porque tampoco es que yo le hice una interpelación y ella hábilmente se fue por otro lado, y pues esa no es la idea, porque yo les dije que me iba a parar aquí a tratar de hacer una charla, de hacerles entender y Mostrarnos lo que hay. sí, eso es lo que hago. O sea, La realidad del Estado. sí, sí, y les dije, es que la norma no la hice yo, es que les dije, no soy la autora ni intelectual ni material, les di una salida jurídica, o sea, lo hemos, digamos que hay cosas que como entidad y como abogado uno las manifiesta, pero desafortunadamente pues no tienen eco. Y pues uno mal haría en venir a decir es que estamos en contrarios a la resolución, es que tal cosa. No, simplemente pues yo tengo una institucionalidad y pues creo que uno debe respetar y ser ético cuando está puesta su camiseta, ya en un escenario diferente, sin mi camiseta puesta, pues yo de otra clase de discusión. Bueno, también, pues a mí me parece importante que ahorita podamos puntualmente ver la resolución que falta, pero también creo que nosotros como comunidad tenemos una cantidad de responsabilidades que mucha gente no cumple. Entonces, si uno tiene una finca y hay una legislación que ya está escrita que dice que a las orillas de los ríos hay que respetar 30 metros de lado y lado, y yo en la finca deforesto y me importa 5 esa norma, que dice que hay que proteger los nacimientos de agua con 100 metros a la redonda y me importa 5. Si yo soy el dueño de mi finca y estoy tirando, o todo el pueblo está tirando, porque acá nos rajamos las vestiduras porque alguien se baña en el río con un jabón y todo el pueblo está echando sus aguas negras a este río. ¿Y quiénes construyeron eso? Cada uno de los pobladores. ¿Y quiénes de aquí para abajo y en la fonda están desaguando en el río? Los pobladores. Entonces, es que el ente comunidad no es una cosa idónea que está en el cielo y que todos los de la comunidad todo lo cuidan y es que el Estado es lo peor y por eso estamos tan mal. No, es que el Estado... Sí, pero me refiero a que... O sea, esta comunidad está hablando de esa manera, yo te pido no, respeto. no estoy diciendo que el Estado sea lo peor. Estoy diciendo de que hay responsabilidades que la comunidad también tiene con una legislación que ya existe y que hay personas dentro de la comunidad que la respetan y la cumplen, como hay muchas personas que no. Y las cuencas se están acabando también porque esas personas no la cumplen, así como también parte del problema es que aquellos que no lo cumplen, el Estado muchas veces no les para la acción que están llevando a cabo porque hay influencias, sobornos, etcétera, muchas veces, y entonces uno ve lo que dice Janet, que es muy cierto, que construyen una cantidad de casas de 5.000, 3.000 millones de pesos, etcétera, en Pance, usando una cantidad de agua, etcétera. Nosotros, que si nosotros como comunidad, cada uno en su finca se encarga de cuidar el agua, uy, hacemos un impacto inmenso. O sea, nada más con que cada persona se responsabilice con no echar sus aguas al río y cuidar y reforestar la parte que tiene que ver con el pedacito de río que le pasa por la finca. O sea, ahí ya es un cambio gigante y en Villa Carmelo hemos visto que un cambio gigante se ha logrado porque mucha de la gente que está aquí en la zona, cuando compró su finca y encontró cafetales, fincas ganaderas y no sé qué fue lo que hizo. Muchos de los que compraron acá dijeron, de mi terreno, el 80-90% voy a dejar que se regenere el bosque. Y lo hicieron. Y lo que Janet dice de que aquí los que conservan en la misma comunidad tiene toda la razón. Y las hay pruebas porque acá se pueden mostrar fotos de hace 20 años ahora y hay muchas zonas que era un peladero con 4 vacas y que ahorita es un bosque. Y eso lo ha hecho la comunidad. Eso lo ha hecho la comunidad. Entonces es cierto que hay acciones de la comunidad que han ayudado al medio ambiente, como es cierto que hay otras acciones que lo han perjudicado.
Hay acciones del Estado que han perjudicado a la comunidad, el medio ambiente, como hay otras que no. Pero digamos que con ciertas cosas básicas que ya existen en la normatividad y conocimientos que hay, si nada más eso se usara, ya habría un cambio gigantesco, ¿sí? Gigantesco, si cada uno se responsabiliza como de su pedacito. Pero mira que sale otro elemento ahí fundamental que decía ahí Janet, y es toda la parte de gobernabilidad. Y no voy a hablar de todo parque, voy a hablar de territorio, ¿cierto? Porque no hay gobernabilidad. Nosotros adolecemos de una gobernanza, no la hay. Entonces, por eso se da, y bien o mal, para crear conciencia, realmente yo sí creo que esa parte de conciencia, eso no es, tómese la píldora ya. Eso tiene que ser generacional, tiene que, mejor dicho, llevar como una transformación casi como genética. De pronto estoy exagerando, pero yo la siento así como en el ser, para que realmente se sienta uno con el ambiente, ¿cierto? Y no que todos tienen esa sensibilidad. Entonces también sí es necesario, si tenemos esta resolución y la conocemos, no solo socializarla, sino yo siempre digo, o la visibilicémosla en algún lado, que sea visible, o la peguémosla, hagámosla llegar, que se vea. Porque lo que dicen allá, que están construyendo infantes, yo aquí siempre he dicho, ahí en mi vereda, la Carmelita, que me dicen que no es vereda, pues jurisdiccionalmente no, organizativamente no, pero podría ser porque yo le digo, ahí hay más de 19, porque ese pedacito que dice que está extraído, pero ahí hay más de 22 viviendas. A mí sí me preocupa ahí la contaminación con el río. A mí me preocupa ese pedacito. Pero ¿cómo nosotros vamos a detener esas viviendas? Por eso, y uno no va a detener al vecino y decirle, hola vecino. Y entonces las autoridades ambientales, ¿cuál es la función que están desarrollando en estos territorios cuando vemos que ha avanzado la construcción? Esto es lo que estoy diciendo, no hay gobernanza, entonces habría que, lo que siempre hemos dicho, el diálogo, mejor dicho, nosotros como que todas las veces estamos en la misma, pero no hemos encontrado una salida. No sé cómo qué podríamos hacer de verdad. Bueno, ¿qué podríamos hacer frente a eso? Porque ya era lo que alguna vez no nos queremos tanto, pero yo lo pienso y yo digo, bueno, voy a decir yo a la vecina. Yo digo, de pronto cuando le esté cayendo el mugre del uno encima de la casa del otro, empieza la problemática entre ellos, pero la idea es, no sé. Bueno, hay Ahora, una cosa, perdón, Dianita, algo importante. es que ellos ya me tienen que ir porque si te Parque van da a una trabajar. licencia de un acueducto, ¿de qué manera Parque nos puede responder cómo se están cuidando las aguas aquí en este río y de qué manera se están mitigando las construcciones para que menos aguas servidas vuelvan al río? Yo pensaría que comunidad tienen como unos mecanismos de participación ciudadana y también hay un mecanismo que es la presentación de un derecho de petición formal ante el director territorial y pues digamos que tengan unas preguntas claves, unos cuestionamientos y en esos cuestionamientos pues se les puede dar respuesta en el marco de esa petición porque ustedes bien conocen que las peticiones son un derecho fundamental. No, y pues es que la presentación es más larga, lo que pasa es que yo me detuve. No, pero ha sido chévere la discusión, esto no es que no se dio, no se alcanzó por la agenda que ustedes tienen, pero... Carlitos, a mí un favor, pásame la 470. Bueno, esta es la resolución del parque, el por qué la importancia, yo se las traía pues aquí. Pero la pregunta que le hicimos sobre la resolución 0193 sigue vigente absolutamente en todos sus actividades. Entonces, ¿verdad? Y lo que tiene que hacer la comunidad, si no está de acuerdo, ya dijo cómo se llama el mecanismo legal y que es una acción que la comunidad tiene que llevar a cabo.
pero ella ya ha repetido 3 veces que está vigente. O sea que nosotros hicimos un acuerdo en el año 2018 en relación a esta resolución 0193. Hicimos un acta, y esa acta la firmó en ese momento Julia Miranda y la firmó el alcalde que estaba en ese tiempo, Mauricio Armitage, en el 2019. En esa acta nosotros establecimos 3 puntos que solicitamos y que estuvieron hechos de acuerdo, todo el mundo estuvo de acuerdo en que se llevaran a cabo. El primer punto era la verificación de los sancionatorios con orden de demolición, más o menos unos 360, 370, no tengo la cifra exacta, pero pasaba algo así. Esas demoliciones están contempladas en Vereda Candelaria, Vereda Dos Quebradas, 70 y pico, y en la otra zona de parques en Los Andes y todas las restantes. Un punto, verificarlas. No nos hemos sentado a verificar eso porque la mesa no se ha reiniciado, la mesa uso, ocupación y tenencia, pero yo pienso que para cualquier actividad relacionada con el 0193 se debe cumplir ese acuerdo. Segundo punto de la verificación, la transicionalidad. ¿De qué manera se propone que se cambie de ser minero y hacer la minera a otros oficios en donde se respalden esos oficios o esos emprendimientos de una manera económicamente? Y el otro punto fue la construcción del estatuto de habitabilidad, que ya existe un comité y en manos de ese comité se está llevando a cabo esa construcción de ese estatuto y cada uno de sus lineamientos. Pido como comunidad que ustedes, parques, y nosotros, comunidades, nos pongamos de acuerdo con los organismos ambientales que existen en el territorio. Y vuelvo, insisto, CBC y parques. Bueno, digamos que hay ¿De no hablar de eso? sí, Pero si no están hablando, nos están presentando las resoluciones, nos están presentando las leyes. Existen los mecanismos, estas mesas, se tocan esos temas, por eso, Ya, pero de todas maneras, si no se va a no movernos, para que no nos quede inquietud, porque si ustedes nos presentan algo, entonces pasa uno por ahí, pero no es para que nos determinamos. O sea, no hay respuestas en esa trazabilidad, no hay respuestas.